Qué alegría encontrarnos una vez más con ustedes hoy 12 de septiembre, en un lunes, una mañana maravillosa, esplendorosa y estrenando bendición, estrenando misericordia, oportunidad y haciendo un inventario que hasta aquí hemos logrado caminar, hasta aquí hemos logrado sostenernos, seguramente enfrentando desafíos, circunstancias que a veces pueden minar nuestra fe o que pueden hacernos flaquear en algunas circunstancias, pero hasta aquí hemos llegado y entendemos que nosotros no somos solamente un cuerpo, realmente somos un espíritu con un cuerpo, tenemos una experiencia corporal. Nuestra esencia realmente es espiritual y aunque no lo entendemos, tenemos una proyección trascendente, inmortal, indestructible. Nuestra tarea, mientras pasemos por estos años aquí, es simplemente ser embajadores del reino de los cielos y ser esos representantes bondadosos de aquel que nos encontró. Es lo que estamos haciendo en este camino. De paso, podemos tener una familia, tener un hogar, tener unos hijos, luchar, porque hay que, esa lucha con los hijos, con las relaciones, es una lucha, es la expresión. Y lucha significa cuerpo a cuerpo. A veces te enfrentas a una conversación salida de tono con tu esposo, con tu esposa, con tu hijo, con tu hija, que piensan distinto, que quieren una cosa, con los vecinos, con el señor del lado, con tu socio, con tu jefe, en tu universidad, en todos lados vamos a estar siempre. El conflicto es parte del ser humano, porque solo los muertos no tienen conflictos, no tienen interpretaciones, y nosotros tenemos una emocionalidad que sí o sí afecta nuestra vida en algunos momentos. Así que cuando el maestro dijo, airaos, pero no pequéis, él sabía eso, experto en neurociencias, que a nosotros nos va a dar en algún momento rabia, o nos vamos a disgustar y posiblemente nos va a dar una ira. Pero aunque nos dé, no dejamos que ella nos controle. Claro, nos puede incomodar algo, pero sabemos, podemos gobernar nuestras emociones. Es lo que se llama dominio propio. Dominio propio. Un buen termómetro para conocer nuestro nivel espiritual. Dominio propio. Bueno, estamos avanzando en este libro de Proverbios. Les quiero contar que este libro de Proverbios es maravilloso. Y estamos en el capítulo 11. Y como hay versículos que reinciden y reinciden, por ejemplo, sobre el adulterio, la fornicación, sobre perdernos en las mundanalidades, pues como ya los hemos visto, vamos a ir sacando esos tesoros que están inmersos dentro de cada capítulo. Uno de ellos es el verso, les digo cuál es, el verso 14 de Proverbios, dice en la versión Reina Valera de 1960, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Qué lectura tan poderosa. Voy a repetirla. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Si ustedes analizan este texto que acabamos de leer, tiene que ver con esas funciones que le corresponden a cualquier institución, llámese gobierno, llámese empresa, llámese familia o llámese tu propia vida, la forma en que nosotros nos autodirigimos y nos conducimos en el día a día. Es maravilloso porque Salomón, que es reconocido como uno de los hombres más sabios que ha existido desde la perspectiva del pueblo judío, y de hecho, cuando leemos un libro de Eclesiastés, que es una joya sobre lo que es el sentido y el significado de la vida, encontramos unas riquezas insondables en esa expresión.
Si leemos ese mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente, que es una traducción que nos trae un lenguaje como vivo de acuerdo al contexto social, dice de la siguiente manera: sin liderazgo sabio, la nación se hunde. La seguridad está en tener muchos consejeros, es decir, en discernir, en conversar, porque los seres humanos tenemos puntos ciegos. ¿Qué quiere decir puntos ciegos? Que posiblemente no alcancemos a ver todo el panorama, la realidad o las consecuencias positivas o negativas que nos puede traer o una decisión o una omisión o una reacción momentánea. Así que este libro de Proverbios es maravilloso, sin dirección sabia, dirección. Me encanta porque en Proverbios 1, cuando Salomón está empezando a darle los consejos a su hijo, él trae algo que necesitamos rescatar: la familia. Es en la familia donde está la cuna de los destinos, donde se tejen los sueños y las aspiraciones de nuestros hijos y de las sociedades venideras. Y allá en Proverbios 1, Salomón les escribe algo maravilloso: hijo mío, no menosprecies la instrucción de tu padre, ni la dirección de tu madre. ¡Wow! ¡Qué bonito es esto! Y dice, ¿por qué te quieres ir tras lo sensorial? ¿Por qué te quieres ir tras el mal instinto? ¿Sí? De riquezas, de placeres, porque eso terminará, como lo dice uno de los proverbios que hemos leído: quien hace esto aborrece su alma, aborrece su vida. Por eso vemos en las noticias que encuentran muchos jóvenes en las calles sin vida, porque se van saliendo de ese hogar, de ese lugar de amparo. Lo recuerdan que familia viene de famulus, los que se sacian, los que se acompañan, los que se construyen, los servidores mutuos. Cuando eso no se ha colocado en una institución, pasan muchas cosas. Es necesario que nosotros aprendamos estos consejos de Salomón. Sin dirección, sabia. La sabiduría que nos da la palabra de Dios, las sagradas escrituras, el manual de instrucciones, son palabras muy precisas para que nosotros sepamos educar a las generaciones. Necesitamos llevar este libro maravilloso de las escrituras a todos los seres humanos como el mejor modelo de enseñanza para llevar una vida plena, una vida como en cualquiera de los roles, como ustedes lo leen en Efesios 6, que le da instrucciones a los padres. Padres, dejen la cantaleta, sean sabios, porque ustedes hacen pusilánimes a sus hijos, dice una versión, y a los hijos les dice, tengan en cuenta la reverencia y el respeto que deben tener hacia sus padres. Les habla a los empleados cómo se deben comportar, le habla a los dueños de empresa cómo deben tratar a sus empleados. Jamás nos hubiésemos imaginado que la inteligencia suprema, que es nuestro Dios, nos hubiese dejado instrucciones prácticas, no como si viviéramos en la nebulosa de que estamos en el reino de los cielos, pero aquí todavía tenemos que pagar los recibos, los compromisos, enviar los hijos a estudiar, pagar el internet, saber sobrellevar las relaciones con las personas con las que esa es una vida en la que nosotros no podemos desconocer. Así que tenemos que vivir dos realidades: una, la de la trascendencia y la inmortalidad, y la de la cotidianidad. Alma y corazón, como dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, pero muy conscientes que el reflejo de eso que yo estoy creyendo lo debo vivir en el día a día, pero siendo muy real que todavía sigo siendo físico y que esto físico necesita ser tratado de esa misma manera, pero con esa directriz. Me gusta esta expresión. ¿Cuándo íbamos a pensar? Ahora que estoy haciendo un programa de hebreo, estaba mirando que las lenguas van cambiando cada cientos de años y ahora hay palabras que nosotros usamos que no se usaban antes y seguramente, pues si pasan 100 años más,
habrán otras palabras que van a surgir y se crearán modismos y se van a acuñar otros términos. Cuando leemos en una palabra, en una Biblia, como la Nueva Traducción Viviente, nos parece curioso que salga la palabra liderazgo. ¿Por qué? Porque la palabra dirección es un sinónimo de liderazgo. ¿Cómo les parece? Sí, justamente cuando aquellos hombres fueron a visitar a Jesús, lo recuerdan, aquellos sabios de Oriente, ellos lo dicen de esa manera. Dice, Jesús nació en Belén de Judea, cuando Herodes el Grande era rey de ese país. En esa época, unos sabios del país del Oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el niño que nació para ser el rey de los judíos? Vimos su estrella en el Oriente y hemos venido a adorarle. ¿Por qué traje este versículo? Porque uno de los sinónimos de liderazgo es estrella guía, alguien que se convierte en un indicador de ruta que nos da eso que hemos dicho acá tantas veces, una especie de GPS para la vida. No te desvíes ni a izquierda ni a derecha. Y esto es maravilloso, es profundo, ver que podemos tener un sistema operativo instalado en nuestra mente y en nuestro corazón, que es el temor del Señor, que es ese fruto que debe abundar en nosotros de amor, de bondad, de paciencia, de gozo, de fe, ¿verdad? De benignidad, de dominio propio. Y eso es lo que hace esto. Así que cuando dice sin dirección sabia, y esta mañana pensaba, wow, qué bueno que me he podido equivocar y saber qué no debo hacer y cada día mirar cómo puedo ir corrigiendo todos esos errores, capitalizarlos y convertirlos en experiencia en nuestra vida, en la tuya también. Seguramente a veces nos quejamos de los errores. Como alguien dijo, si no hubiese cometido tantos errores, no sería lo que soy hoy. Y alguien le respondió, pues por haber vivido esto, es que eres eso hoy. Y nosotros aprendemos de esa manera. No hay otra fórmula de aprender. El niño no nace caminando y no venimos con un certificado para tomar decisiones, ni siquiera para saber conducir nuestra vida. Por eso en la juventud se determinan muchos fracasos a veces, porque a veces nublados, cegados por la emocionalidad, simplemente por las feromonas o por las interpretaciones de nuestro cerebro, se toman muchas decisiones que después se lamentan. Y cuando miramos el espejo retrovisor decimos, wow, ¿cómo no me enseñaron esto de adulto a pensar, a analizar? Por eso dice, sin dirección sabia, sabiduría que pesa el corazón, que analiza que todo lo que hace tiene una consecuencia. Los seres humanos aprendemos muchas cosas. La palabra conciencia es una palabra que seguramente casi todos, bueno, aquí estaba leyendo justamente la definición esta semana de ese libro. Estaba leyendo la definición de esta palabra, recordándola y me encantó. ¿Por qué? Porque todos decimos, sí, hay que ser consciente, pero ¿qué significa? Voy a permitirme leer una parte de este libro, La empresa consciente, y dice, ser consciente significa percibir el mundo interior y exterior. ¿Qué siente? Piensa, quiere y que piensa. Escuchen esto con mucha atención. Escuchen, esto es muy poderoso. ¿Qué significa vivir en conciencia? Que siente, piensa, quiere y obra con conocimiento de lo que hace. ¡Wow! ¡Qué poderoso es esto! Quiere decir que yo incluso puedo determinar qué quiero pensar. Eso lo dijo el apóstol Pablo en Filipenses 4. Si existe algo bueno en esto pensar. Que yo puedo determinar qué quiero sentir. Jesús lo dijo, por nada estéis afanosos, ¿verdad? Sean conocidas vuestras peticiones, dice Pablo. Que yo puedo definir cómo hablar, cómo reaccionar. Y es que no podemos seguir toda la vida siendo los mismos. No, que es que todavía las mismas, pues tenemos que ir logrando mejoras. Como esta frase que le encantó por ahí a Martica Morris. Si hoy no vamos a mejorar un puntico, ¿para qué necesitaríamos este día? ¿Para qué? Para vegetar, para consumir más oxígeno, simplemente para estar ahí. ¿Qué va a pasar hoy? ¿Qué es un día? Es un espectáculo, es un regalo, es una majestuosidad
es una provisión de Dios. ¿Qué vamos a hacer en este día? ¿Cómo vamos a hacer que cuente este día? ¿Cómo vamos a hacer que este día vibre? ¿Cómo vamos a hacer esos tikkun olam, esos reparadores, esas personas que están a la saga de contribuir y de sumar? No de estar a toda hora juzgando, criticando, siendo pesimistas, Dios mío, pero ¿qué van a hacer? Pero es que yo le dije. No, siempre propositivos, siempre como Cristo. Cuando a él le preguntaban, dice, mira aquel que sufrió tal contradicción, es porque toda su vida fue contrariado. Sus conversaciones eran para tentarlo, para hacerlo salir de casillas. Nosotros debemos emular ese proceso de Cristo. Es lo que ha hecho que el cristianismo no sea valorado, ni sea visto como algo acorde a quien lo vino a traer. Porque si en nuestras casas todavía siguen viendo los mismos que somos, y se empezó otra religión más, y Cristo no es una religión. Nosotros debemos aprender cada día más a saber dirigirnos, a conducirnos, como Pablo se lo dice a Timoteo. Quiero ir a visitarte, pero si me tardo, te escribo para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Así que si tú estás en una institución, tu primera institución eres tú, después tu familia, después tu sociedad, tu empresa. Dice, sin dirección sabia, cae la sociedad. ¿A quién puso Dios en tu mano? ¿A quién puso? ¿A una esposa, a un esposo, a unos hijos? Sin dirección sabia, sin dirección sabia, la sociedad caerá. Y es lo que está pasando hoy. Y esta sociedad quiere encontrar respuestas en sus propios recursos. Ya nosotros sabemos que eso no va a suceder, porque el corazón del hombre realmente es de esa manera. Y para concluir esta reflexión de esta mañana, donde Dios nos inspira a encontrar la sabiduría en Él, para saber dirigirnos, para saber dirigir nuestro entorno, para ser esos pacificadores. Hay otro texto bíblico que me encanta, y es el que está en Mateo 5, cuando Jesús está sosteniendo una conversación con los fariseos, porque ellos, sus discípulos, estaban comiendo espigas sin lavarse las manos. La religiosidad. El hombre le gusta siempre tener algo de qué pegarse, un hecho, una acción. Entonces, en esa época, uno de los 613 mandamientos, que eran leyes sanitarias, era lavarse las manos. Los discípulos no lo hicieron en ese momento y los fariseos juzgaron a Jesús. Y Jesús les dice, oye, pero ustedes no han aprendido que lo que entra al estómago va del estómago a la letrina y no impacta la vida del hombre. Lo que impacta la vida del hombre es lo que ya hay en su corazón, sus malos pensamientos, sus malas intenciones. Ese mal instinto que en hebreo se llama Yeser hará, Yeser hará, que es la encarnación del mal o la representación del mal instinto de la serpiente antigua, que Pablo lo explicó de otra manera, el pecado que mora en mí. Dijo, eso es lo que te contamina y en lo que debes trabajar. Y entonces Jesús termina diciéndoles, déjenlos. Bueno, entonces los discípulos le dicen, oye, eso que tú les dijiste a los fariseos les molestó demasiado, les causó demasiada incomodidad. Claro, cuando nosotros interpretamos nuestras verdades de cualquier tipo, pero la fe o hemos recibido un evangelio de una forma y alguien quiera hacernos ver otra cosa, eso causa un desafío interior muy grande, que si no es manejado, pasa lo que pasó acá. Les dio una gran ira a los fariseos, una gran cólera, porque se sentían desautorizados. Y Jesús les dice una frase que yo quisiera que hoy la recordáramos. Está en este libro de Empresarios, pero se lo copiaron de la Biblia. Dice, déjenlos, pues son ciegos que guían a otros ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Por eso Jesús vino a decir, yo soy la luz del mundo. Yo soy el camino. Anden conmigo y ya nunca más andarán en tinieblas. Es más, dice, lámpara es a mis pies
tu palabra. Tu palabra es un manantial de vida para dirigir sin dirección sabia, es decir, sin gobernarnos, sin aprender a reflexionar. ¿Para qué pensar en que debemos decir que muchos deben llegar cuando los que llegamos todavía no nos hemos esforzado para que cuando los invitemos vean eso? Hagamos una cosa sin dejar de hacer la otra, pero enfoquémonos cada día en esa mejora personal, en esa forma que podamos, como el salmista David, expresarlo. Examíname y ve si hay en mi soberbia, si soy orgulloso, si ando con los guantes puestos, medio me incomoda algo y ya estoy respondiendo. Y a veces causo daño y traen consecuencias en el entorno. Y a veces no nos damos cuenta y pensamos que todo el mundo tiene que tolerarnos. Pero hemos aprendido una expresión aquí. Libera a tu entorno de quién eres y esforcémonos en aprender a autodirigirnos, porque sin dirección sabia, basada en este manual poderoso de las Sagradas Escrituras, cualquier persona, cualquier familia, cualquier institución se hundirá. Señor, gracias por esta poderosa palabra que nos anima, que se convierte para nosotros en una brújula que nos permite entender, Señor, tu mensaje, tu claridad para nosotros. Ponemos esta semana en tus manos y que tu presencia nos asista. Bendiciones para todos. Nos vemos mañana.